cuando los coeficientes siempre, o sea, cuando los coeficientes del polinomio son los mismos, es decir, digamos, estos de acá, cuando, digamos, tenemos los polinomios de grado 5, mira, acá tenemos el n que es igual a 5, los polinomios de grado 5, todos los coeficientes de ese polinomio, cuando todos los coeficientes de ese polinomio son 0, lo vemos acá, y vamos a reemplazar a x por 0, entonces el polinomio no es irreducible. Nosotros aquí en el programa señalamos con sí a los polinomios que son irreducibles, o sea, los que nos sirven, y cuando salga un no significa que ese polinomio es reducible, cosa que pues no nos interesa, pues, porque necesitamos son los polinomios irreducibles. Entonces, bueno, entonces es como una primera cosa que nosotros decíamos, es algo que no se acomoda, o sea, que no es lo que nos pide el programa, porque nos decía que todos los polinomios mónicos, es decir, que esto se puede combinar. Pero entonces, primeramente nosotros lo hicimos así, luego vamos a mostrar, o sea, como algo que puede hacer el usuario para poder identificar esos polinomios mónicos irreducibles cuando esto está combinado. Entonces esto es lo primero, entonces cuando todos son 0 y x vale 0, entonces el polinomio no nos sirve, o sea, es decir, que es reducible. Cuando todos son 0 y x vale 1, el polinomio no sirve porque es irreducible. O sea, que así como dijo Javi, sí es irreducible, no es reducible. Sí porque nos sirve, por decirlo así a nosotros, porque es lo que está buscando el programa que nosotros estamos creando. Entonces eso es el primer problema. Entonces determinamos esto. Entonces, o sea, D puede tomar el valor de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque es lo que nosotros estamos nombrando acá. No lo determinamos con solamente esta casilla o esta. Un problema, digamos, nosotros queríamos que esta casilla, digamos, B2 se llamara D, pero al llamarla D necesitábamos buscar una herramienta que nos permitiera que en esta celda hubieran muchos valores, y fue algo que pues la verdad no encontramos, fue muy complejo encontrar eso. Habían digamos, herramientas de Excel que nos permitía, digamos, que estuviera como entre un rango o algo así, pero eso no era lo que nosotros necesitábamos, sino que esta casilla tuviera muchos valores, ¿sí? Entonces a lo que llegamos fue que pues no podíamos decir que esta casilla de B2, de C2, de D2 iba a ser igual a D, sino que simplemente iba a tomar todos estos valores. Entonces eso fue lo que tomamos. Entonces este fue el programa que nosotros creamos. Entonces, digamos, nosotros hicimos lo que se hacía en el ejemplo. Entonces poníamos D igual a 0, 1, 2, 3, 4, F, o sea, en grado 5, es decir, que va a tener, cuando estamos trabajando en grado 5, vamos a contemplar todas estas variables, los 6 términos. Los seis términos del polinomio. Pues, y estos números van a ser los coeficientes de esos términos. Entonces va a tomar, nosotros, bueno, pusimos esto, luego pusimos a X, como nos mostraba en el ejemplo, en el ejemplo decía que X iba a valer menos 8, pero en este caso, nosotros como estamos trabajando, este ejemplo lo estamos trabajando en Z3, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando estamos trabajando en Z3, solamente puede tomar el valor de 0, 1 y 2. Entonces a X lo llamamos 0, igual que en el ejemplo como lo llamaban menos 8. Y a Y lo íbamos a llamar, como está acá, entonces íbamos a llamar, primero habíamos dicho que nos mostrara, que nos diera el resultado. Entonces digamos que íbamos a poner B1 por la potencia de que es A10, por la potencia de A10, punto y coma por N, más B2 por la potencia de A10 de N menos 1, evaluándolo. Estamos evaluando el polinomio por este valor, o sea que las X iban a tomar este valor. Pero entonces en estos cuadritos, en todos estos nos daban números que Excel no podía reconocer porque eran números muy grandes. Entonces lo que hicimos fue ponerlo, introducir el paso de lo que nosotros habíamos llamado como módulo de una vez, para que esto nos diera de una vez si era sí, si era no. Entonces cuando nosotros lo hacíamos, en estos de acá donde aparece sinos y todo esto era... Todo esto era, ¿qué? Era... Ay, Dios mío, ahora se bloqueó un momento. Listo. Todos estos eran números, entonces unos iban a ser 1, 0, los otros iban a ser 2, entonces los que se convertían en, entonces nosotros dijimos, los que no, o sea, bueno, ya nos daban como números que nosotros podíamos ver, ¿sí? Entonces esto fue lo primero que escribimos fue desde acá, desde donde está B1, hasta acá.
sea, lo que Francis quiere decir es que, digamos, en ese momento no hemos incluido lo que era el residuo, que es lo que nosotros decimos que es como el módulo, para pasar los números, o sea, los resultados que nos daba, pues para saber en qué módulo estaba. Entonces dividíamos, digamos que en esta cuestioncita aparece que está dividido en 3. O sea, nos mostraba el residuo, que era lo que nosotros estábamos haciendo, el módulo. Entonces poníamos el residuo del número, que es todo esto, todo lo que habíamos hecho, el residuo del módulo dividido en 3. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando, mire, hasta acá nos dice que este es el número, hasta acá nos dice que ese es el número, y menos 3 nos lo muestra como el número divisor, ¿sí ve? Sí, cuando me paro en menos 3 nos lo muestra como el número divisor, es decir, que estoy dividiendo todo ese número en 3. Y de ahí es donde nos sale que si sale 0 es porque debe salir un no, que es reducible. Ah, bueno, no, pero es que esto es para, eso era cuando nos salía 0, 1 y 2. Luego pusimos la condicional, que era como para nosotros decíamos, bueno, pero no podemos utilizar una herramienta que nos diga reducible, irreducible, pero pues como la palabra está tan larga, entonces nosotros dijimos, vamos a utilizar sí o no. Sí, cuando el polinomio es irreducible, y no cuando es reducible, o sea, que no lo necesitamos. Entonces poníamos sí, ese número, entonces es todo, o sea, ese número, el número dividido en 3, que era lo del módulo, que nos estábamos explicando el módulo, es igual a 0, entonces es no. Y si no es igual a 0, entonces lo vamos colocamos que sí. O sea, si esto era verdadero, por decirlo de alguna manera, entonces lo iba a llamar no. Y si era falso, lo íbamos a llamar sí, como muestra acá. ¿Listo? Entonces eso era lo que nosotros hacíamos. Entonces, digamos, eso fue lo que hicimos. Entonces, bueno, digamos, en este ejemplo, podemos tomar el n, lo estamos tomando como 5, y acá lo estamos tomando como, acá estamos trabajando en un Z3. Entonces, digamos que nosotros decíamos, en un principio dijimos, bueno, pero si estamos trabajando en Z3, solamente vamos a necesitar hasta acá de la tabla, que es cuando... Pues cuando puede ser 0, 1 y 2. Estos valores. Pero si nos damos cuenta, o sea, esta fila y esta fila, digamos, esta fila, digamos, estos valores que nos dan acá, son los mismos que nos dan acá. Estos de acá son los mismos que nos dan acá. Entonces, es decir que no, o sea, nosotros decíamos, no, entonces tenemos que crear una tabla para un Z, digamos, para Z3 hasta acá, para Z5 hasta acá, pero entonces no era necesario, porque si nosotros teníamos toda o sea, no necesitábamos borrar todo lo que ya habíamos hecho acá. Digamos que yo creo que, digamos, al hacer esto, si yo quiero seguir mirando, digamos, de grado 5 en un Z que, digamos, acá está Z hasta Z10, hasta Z11 sería acá. Entonces yo simplemente subrayo esto y arrastro, y acá me aparece si este de acá es reducible o no reducible. Es decir, que yo, o sea, teniendo este primer paso, uno ya podría como extenderse para mirar en un Z no sé qué, y simplemente arrastro acá y me va a salir si poder identificar cuál de esos polinomios en ese Z ya se convierte, ya sea si cambie o no cambie para ser reducible o reducible. Digamos, estamos en Z3, ¿cierto? Entonces, pues aquí nos faltaba cuando X valía 3. No, pero es igual a 0. Sí, perdón. Cuando esto es esta Z3, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar en un Z4, en un Z5. O sea, que es decir que nos falta cuando X es igual a 4. Cuando X es igual a 4. No, 3. A 3, a 3 y a 4. Listo. Pero entonces aquí tenemos que cambiarle una cosa. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo en 3. Es decir, que los resultados que nos van a dar son en Z3. Es decir, que este último número que nosotros tenemos acá, tenemos que cambiar.